Imagina entrar a un ascensor en plena madrugada. El pasillo está vacío, las luces parpadean y el silencio parece más pesado que el concreto que rodea al edificio. Las puertas se cierran detrás de ti y, sin que lo hayas pedido, el panel marca un piso inexistente. El aire cambia, se enfría, y un olor antiguo se filtra como si alguien más viajara contigo. En México existen historias de ascensores que no solo conectan niveles de un edificio, sino que se convierten en portales hacia lo inexplicable, apariciones elegantes, mujeres atrapadas en el tiempo, pisos clausurados que vuelven a abrirse por unos segundos. Hoy te contaré relatos reales y estremecedores, donde cada viaje en ascensor puede transformarse en un descenso directo al terror. Una noche tibia de mayo en Gómez Palacio, el hospital público cerraba sus pasillos con la rutina cansada de siempre, luces frías, olor a desinfectante que se pega a la garganta, la vibración constante del generador en la azotea. A esa hora, el elevador central quedaba casi exclusivo para el personal de guardia y los camilleros. El vigilante de acceso, al que llamaremos Mendoza, solía mirar el panel del ascensor como quien vigila el pulso de un organismo vivo. Había aprendido a leerle los caprichos, esos segundos de más antes de cerrar, aquella manera de frenar un poco antes del piso y recuperarse después, una respiración mecánica entre planta y planta. Cada imperfección tenía explicación hasta que, de pronto, dejaba de tenerla. La nueva residente de urgencias, a la que llamaremos Reina, caminaba con el cansancio impaciente de quien no ha aprendido a pactar con el insomnio. Le habían asignado la noche, le habían prometido un aprendizaje que solo llega cuando el hospital reduce su bullicio y empieza a escuchar sus propios ecos. En su primera semana, oyó la historia como se oyen todas las historias en esos lugares, a media voz, mezcladas con inventario de guantes, con la lista de camas, con indicaciones de rutina. Un ascensor que decide por sí solo detenerse en pisos no llamados. Un reflejo en la puerta pulida. Una bolsa de soluciones que cruje cuando no hay corriente de aire. Y el nombre de una enfermera que murió años atrás, un nombre que ya no está en ningún gafete y que aquí no se repetirá. La primera anomalía de esa noche ocurrió cuando Reina necesitó subir al 8º piso con un laboratorio urgente. El ascensor estaba en planta baja, inmóvil y con la luz del número 1 encendida. La joven presionó 2 veces el botón, sintió la pulsación cerosa de la tecla plastificada y miró su reloj. El ascensor tardó en responder como si hubiese escuchado una pregunta distinta. Al fin se abrió con un resoplido, un aire ligeramente más frío que el del pasillo escupió un olor parecido al del algodón mojado. Reina entró, pulsó el 8 y se recargó un segundo en el barandal cromado. Cuando las puertas empezaron a cerrarse, el sensor las detuvo sin que nadie pareciera cruzar. Ella extendió la mano y las dejó cerrar. Apenas se inició el ascenso, el panel iluminó el número 3, sin que nadie lo hubiese pedido. El mecanismo frenó con suavidad profesional, y las puertas se abrieron a un pasillo silencioso. No había camillas. No había pasos. Solo un cubo de luz derramada sobre el linóleo, y el tintineo lejano de una bandeja. Las puertas volvieron a juntarse con educación, y el ascensor siguió su viaje. En el piso 8, Reina bajó con el tubo etiquetado, dejó la muestra, firmó una planilla con ese trazo torpe de la madrugada y regresó. En el interior del elevador, el espejo de acero ofrecía una figura demacrada que no era exactamente la suya, había en el reflejo un pliegue extraño, una sombra donde no debería, un brillo que parecía provenir de una lámpara inexistente. Ella lo atribuyó al sueño. En planta baja la esperaba Mendoza, que observaba el panel con el ceño apretado. No dijo nada, pero se quedó mirando la puerta como quien vigila una pecera después de que un pez ha desaparecido. El resto del turno se acomodó en su normalidad, un niño con fiebre, un adulto mayor con un dolor torácico controlado, una mujer con una migraña antigua que siempre encuentra alivio bajo la luz cruel del trill. A las 3 de la mañana, la hora en que la oscuridad parece aflojarle el cinturón a la ciudad, el ascensor comenzó un juego distinto. Llamado desde el sótano por camilleros, se negaba a bajar más allá del primer piso.
llamado desde neonatología, ascendía hasta el 5 y ahí se quedaba respirando, como si necesitara obedecer a una regla invisible. Fue entonces cuando Reina recordó un detalle que alguien dejó caer en la sobremesa de un turno anterior: el ascensor, alguna vez, había detenido su marcha por un paro eléctrico. Una emergencia coincidió con ese instante, alguien se fue, y desde entonces ciertos trayectos dejaban cicatrices de aire frío. La joven no quería creer, pero había aprendido a convivir con lo raro. Revisó el tablero eléctrico, comprobó que las luces piloto estaban firmes, pidió a mantenimiento, un hombre al que llamaremos Ortega, que echara un vistazo a las guías por precaución. Ortega, con su lámpara y su chaleco, entró al cuarto de máquinas y apenas abrió la puerta del hueco notó ese descenso súbito de temperatura que no encaja con fierros recalentados. La lámpara recortó polvo suspendido en un hilo denso. Hubo un zumbido que no venía de ningún motor, una vibración como de radio mal sintonizada detrás de la pared. A las 3:23, el ascensor decidió detenerse en el tercer piso otra vez. Se abrió con un gesto lento, como si concediera permiso a alguien que aún estaba por llegar. No llegó nadie. Reina, que observaba desde el pasillo del primer piso, sintió ese tirón en el centro del pecho que no es miedo puro, sino la certeza de que algo que no es humano exige atención humana. Caminó hacia la cabina vacía. El brillo del piso de aluminio le devolvió su propia silueta. Junto a su reflejo, por un segundo, la forma alargada de un cofre antiguo pareció asomarse como si la superficie hubiese recordado a otra persona. La residente retiró la vista con una mezcla de pudor y desvelo. El ascensor cerró, y el número cambió solo, bajando al 2 sin que su panel hubiera recibido instrucción. Los camilleros, que no se sorprenden por nada después de ver tanto, cambiaban ruta sin preguntar por qué. Evitaban el ascensor central y usaban el del ala vieja, de puertas manuales, donde la historia no tiene permiso para colarse con tanta facilidad. Pero en urgencias, la velocidad manda. A las 4:05, una paciente necesitó traslado rápido a imagenología. Reina presionó el botón y esperó. El ascensor tardó lo justo para llenarla de prisa. Las puertas abrieron, y un aire de aguja se arrastró por el piso. El panel marcó 8 y subió sin la presión de ningún dedo. Ella estiró el brazo y pulsó el 2. El panel obedeció, pero no de inmediato. Pasó por el 3, se abrió, volvió a cerrar, dudó un segundo como quien calcula el peso de una decisión. En el trayecto, Reina vio lo que algunos describen y pocos sostienen con serenidad. Un uniforme de enfermería antiguo insinuado en el reflejo del metal, la línea de un cuello impoluto, el rastro mudo de zapatos blancos que no hacen ruido pero dejan impresión. En imagenología, el técnico, a quien llamaremos Gálvez, recibió a la paciente y a Reina con esa mistura de eficacia y resignación que define la noche. Mientras acomodaban a la mujer, las luces del pasillo parpadearon apenas. El ascensor, en el extremo del corredor, mantuvo sus puertas abiertas más de lo necesario, como si alguien, invisible, demorara sus pasos para bajar. Luego se cerró sin prisa. Nadie salió. Nadie tocó el botón. El expediente de las historias compartidas habla de una enfermera cuyo último turno se confundió con un corte en el tiempo. Ciertos detalles no tienen cabida en actas: el cansancio acumulado, un recado pendiente, la prisa por llegar a un piso para entregar un mensaje que jamás llegó. Hay quien afirma haber sentido, en el hueco del ascensor, la urgencia de un deber que no se extingue aunque el cuerpo sí. Ese deber adopta la forma de una insistencia: abre en el piso 3, aun si nadie ha llamado. Abre en el piso 3, porque ahí se quedó un pequeño resto del mundo. Abre en el piso 3, aunque el edificio haya cambiado, aunque las lámparas y los botiquines sean otros. A las 4:40, Mendoza recorrió el pasillo que va del vestíbulo a urgencias con la libreta en la mano. Se detuvo a escuchar el ascensor como quien acerca el oído a una pared antigua. Durante un instante lo invadió un silencio tan compacto que parecía tener textura. Entonces, sin aviso, el motor tosió desde las entrañas y la cabina descendió,
pero no hacia la planta baja, sino hacia un lugar intermedio que el tablero no reconoce. Las luces del indicador no mostraron número. Reina, que venía de regreso, lo vio detenerse, abrir puertas a un marco que no pertenece a ningún piso. Detrás, un espacio como de bodega o de archivo antiguo que no existe en los planos, un corredor corto que terminaba en una ventana ciega. La luz provenía de una fuente imposible, ni fría ni cálida, igual a la de un quirófano que ya no está. Durante segundos perfectos, las puertas sostuvieron esa geometría que no debería estar en el edificio. Después se cerraron sin ruido, y el indicador volvió a marcar 1. Reina sintió una punzada de náusea. No era enfermedad, era el vértigo que provoca la alineación momentánea de tiempos distintos. En su pecho apareció la imagen de una enfermera de otra época, una mujer que conocía estos pasillos cuando los consultorios aún tenían otro barniz, cuando la cartelería usaba una tipografía descontinuada. Esa mujer, a la que aquí llamaremos Clara, estaba atrapada no en el hueco, sino en la tarea. Un recado que debía llegar a urgencias, una instrucción para un médico al que no vamos a nombrar, una lista corta de acciones que, cumplidas o no, pertenecen a la calma de un procedimiento. El ascensor era el hilo que mantenía esa lista tensa. A las 5 en punto, cuando la ciudad empieza a sentir que lo peor de la noche ya pasó, una camilla se detuvo frente al elevador central. Había que subir insumos y un expediente voluminoso. Reina tomó la carpeta por costumbre y se colocó dentro. El aire de la cabina se volvió notablemente más denso. No olía a ozono ni a quemado, era el olor sin historia del algodón fresco. El panel encendió el número 3 sin que el dedo lo pidiera. La cabina subió con elegancia, productora de confianza. En el pasillo del tercer piso, las lámparas proyectaban un brillo blanquecino. No había voces. Un carrito de curaciones se asomaba como una reliquia. Las puertas del elevador se quedaron abiertas. Reina dio un paso sin querer darlo. Bajó la mirada a la carpeta, la abrió por inercia y encontró, intercalada entre hojas, una nota manuscrita que no pertenecía a ese expediente. No estaba firmada. No llevaba fecha. No era nueva, tampoco envejecida por el tiempo. Era un mensaje breve, esencial, que cabía en 3 renglones y que hacía referencia a una indicación para urgencias escrita en tono impersonal. No había rastro de tinta corrida, no había pliegues en el papel. En algún momento, en algo más parecido aún antes que aún después, esa nota debió viajar por el edificio. Nunca llegó. Y ahora estaba donde no debía, como si el ascensor hubiese aprendido a devolver cosas. Reina guardó la nota en la bolsa del pijama institucional sin decidirlo conscientemente. Al hacerlo, notó desde el rabillo del ojo el borde de una cofia antigua reflejada en el metal pulido. No había cuerpo que la sostuviera, solo el contorno evocado por la memoria del acero. La cabina cerró despacio. Bajó a urgencias sin interrupciones. En la estación de enfermería, la residente dejó la nota junto a las indicaciones del turno. Siguió la noche, un poco más corta, un poco más apretada. Nada estridente ocurrió después, no hubo gritos, no hubo carreras, no hubo golpes de puertas. Solo pequeños ajustes, un monitor que recupera su línea, un niño que por fin se duerme, un hombre que suspira como si la mañana ya hubiese entrado por la ventana. Al cambiar la guardia, la luz del día devolvió escala humana a los pasillos. Los coches afuera empezaron a formar su rumor habitual. El ascensor central descansó como descansa un animal doméstico cuando sus dueños vuelven. Mendoza miró el panel por última vez antes de entregar su turno y creyó ver, en el cristal, una sombra de uniforme que se aleja por el corredor. No la siguió. No había nada que perseguir. En urgencias, alguien recogió la nota de la mesa y la entregó con el resto de los papeles que conservan la pureza de los procedimientos. Nadie preguntó de dónde había salido. Nadie marcó su origen. Cumplió su función tardía y se deshizo en la burocracia con la naturalidad con la que el agua vuelve al vaso del que se derramó.
Con los días, Reina se acostumbró a aceptar que el edificio, además de pacientes, guarda insistencias. Aprendió a no discutir con el ascensor cuando insiste en abrir en el tercer piso. Dejó de mirarse en el espejo pulido para buscar aquello que no soportaría ver en su versión fija. Anotó en su cabeza pequeñas reglas: si vas con prisa, llama al del ala vieja; si escuchas el motor sin indicador, deja pasar un minuto; si sientes olor a algodón sin motivo, sostén con firmeza los papeles. No compartió la nota con nadie, no por miedo, sino por una intuición elemental: había sido entregada por fin y eso, en un hospital, tiene el valor de una despedida correcta. A veces, de madrugada, cuando el viento de la comarca se cuela por la rampa de ambulancias y hace vibrar las puertas de aluminio, el elevador decide detenerse antes de llegar a su estación. Abre por una rendija invisible. Permanece así, contenidamente abierto, hasta que una corriente de aire retira lo que no puede describirse. Nadie sale. Nadie entra. Solo se siente como el edificio acomoda, por un instante, una deuda que nunca figuró en el libro de ingresos. Al cerrarse, el ascensor recupera su pulso. Las luces vuelven a contar: 1, 2, 3, 4. En el tercero, a veces, un suspiro sin voz pliega el aire. No es una queja. Es la constancia meticulosa de una tarea cumplida a destiempo. Con el tiempo, los nuevos residentes escuchan la historia como la escuchó Reina. Saben que los dispositivos no solo mueven cuerpos, también arrastran responsabilidades. Un elevador no es un pasillo vertical, es un hilo que cose turnos, respiraciones y restos de horarios rotos. En Gómez Palacio, ese hilo tiene un nudo en el tercer piso. Y cada noche, cuando el hospital olvida el ruido del día, alguien, sin nombre ya, sin necesidad de gafete, repasa su lista con paciencia de enfermera. Revisa que el papel llegue donde no llegó. Comprueba que un mensaje encuentre su lugar aunque nadie recuerde haberlo escrito. Asegura que el ascensor, máquina de subir y bajar, entienda aquello que ninguna mecánica contempla: la insistencia del deber que se queda cuando todo lo demás se va. De cuando en cuando, un visitante nota que el ascensor se abre en un piso no llamado y pregunta con natural curiosidad si es una falla. Le responden con lo obvio: mantenimiento pasa cada semana, los cables están bien, los sensores se calibran. No hace falta añadir nada. El edificio completa la frase por su cuenta en una lengua que solo se entiende a las 3 de la mañana. Esa lengua huele a algodón. Esa lengua tiene la forma de un reflejo que dura un segundo. Esa lengua no pide atención. Solo la recibe. Y cuando por fin el día entra por las ventanas y las ruedas de las camillas despiertan el piso, el ascensor recupera su obediencia y baja para saludar al vestíbulo con la cortesía intacta de las cosas que tiene en casa. Afuera, el sol desinfecta los pasillos con su luz inmensa. Adentro, donde los ruidos humanos vuelven a adueñarse del aire, nadie piensa en lo que la noche acomodó. El panel descansa con su número 1 encendido. El botón del tercer piso espera bajo su cubierta de plástico. Y el edificio, satisfecho por unas horas, se permite creer que todo lo que debía llegar, llegó. Si esta primera historia te hizo sentir ese escalofrío de estar atrapado en un ascensor con alguien que no ves, imagina lo que viene después. Hay relatos aún más perturbadores esperándote. Suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada noche subimos historias que podrían hacerte pensar 2 veces antes de subirte a un elevador vacío. La Clínica 25 del IMSS en Monterrey se levantaba como un bloque frío, gris, impasible frente al bullicio de la ciudad. De día, el edificio parecía un panal en plena actividad: ascensores que no descansaban, camilleros con pasos veloces, familiares inquietos en los pasillos. Pero de noche, cuando la urbe se apagaba, el hospital se convertía en otra cosa: un cuerpo inmenso que respiraba con un pulmón mecánico, con luces que parpadeaban como si titubearan entre la vigilia y el sueño. Dentro de ese organismo, había un rumor que corría desde hacía décadas: un piso clausurado, el 10º, del que se hablaba con voz baja, como si mencionar su nombre bastara para invocarlo. Ningún visitante encontraba referencia oficial en el directorio.
El ascensor marcaba hasta el 9. El tablero del 10 permanecía oculto bajo una placa metálica. Pero el personal sabía la verdad, ese piso había existido, y en él se había escrito un episodio oscuro que el hospital intentaba borrar de su memoria. Enfermeras de la vieja guardia recordaban el día en que se permitió entrar a un sacerdote con sotana y agua bendita, y como después de aquello el ala fue clausurada para siempre. No se hablaba de pacientes ni de diagnósticos, sino de algo más profundo, un malestar que no figuraba en expedientes. Desde entonces, la leyenda del piso 10 quedó como una cicatriz invisible que todavía supuraba en las madrugadas. Luis, un camillero con más de 15 años en la clínica, había aprendido a reconocer cuando el ascensor estaba inquieto. De madrugada, mientras transportaba a un paciente, notaba cómo el tablero temblaba entre el 9 y el espacio vacío. Había noches en que el ascensor, sin que nadie lo llamara, se detenía a mitad del trayecto y abría sus puertas a un pasillo inexistente. Luis decía, en silencio, que lo peor no era ver lo que no debía estar ahí, sino sentir que algo esperaba ser visto. Ese algo tenía la forma de un corredor oscuro, iluminado apenas por una luz mortecina que parecía no provenir de ninguna lámpara, sino de un resplandor antiguo, atrapado en el tiempo. Marina, residente de medicina interna, conoció la historia en su primera guardia. No lo creyó, hasta que la rutina empezó a mostrar grietas. Una noche, al presionar el botón del cuarto piso, el ascensor se detuvo primero en el 10. El tablero, aunque tapado, iluminó un número que no debía encenderse. Las puertas se abrieron con un gemido de metal cansado. Frente a ella, se extendía un pasillo helado, más ancho que los demás, con paredes desconchadas y puertas metálicas alineadas como bocas selladas. La joven permaneció paralizada unos segundos, sintiendo como el aire del lugar la atravesaba como una aguja. No dio un paso adelante, dejó que las puertas se cerraran y el ascensor obedeció como si nada hubiera ocurrido. Las semanas siguientes, otros compañeros vivieron lo mismo. Una enfermera a la que llamaremos Teresa relató haber visto, en el reflejo del acero del ascensor, a una figura femenina detrás de ella, vestida con uniforme antiguo, de cofias blancas que ya no se usaban desde hacía más de 30 años. El detalle más perturbador era su rostro, no mostraba rasgos, solo una palidez lisa, como de cera sin moldear. Teresa evitó hablar más del asunto, pero desde entonces prefirió las escaleras aunque tuviera que subir 9 pisos de madrugada. Nadie la culpaba. El ascensor central, después de todo, tenía fama de ser un lugar en el que no se viajaba solo, aunque la cabina estuviera vacía. Los guardias nocturnos también sabían lo que ocurría. A uno de ellos, al que llamaremos Ramírez, le tocó presenciar la anomalía más inquietante. Una madrugada, mientras observaba las cámaras de seguridad, vio cómo el ascensor central se detenía en el 10º piso. El monitor mostraba, durante apenas unos segundos, un pasillo que no coincidía con ningún plano del edificio. Ramírez juraba que no había cámaras instaladas allí, pero en la pantalla aparecía la imagen de una puerta abriéndose y cerrándose lentamente, sin que nadie la empujara. El video se distorsionó y desapareció de inmediato, como si la propia señal hubiera querido borrarse. Nadie le creyó, pero él dejó de trabajar ahí poco después, incapaz de soportar la sensación de estar vigilado por algo que no figuraba en el registro. El piso 10 tenía su propia manera de llamar. A veces, los botones del ascensor se iluminaban solos, dibujando un recorrido que nadie había marcado. Otras veces, el motor descendía con una lentitud anómala, como si cargara un peso invisible. El aire dentro de la cabina se volvía gélido, con un olor tenue a desinfectante antiguo, como el que usaban en los años 70. Quienes lo experimentaban coincidían en que no se trataba de un simple mal funcionamiento. Era como si el hospital mismo recordara, a su manera, lo que había ocurrido allí y lo reprodujera con obediencia espectral. Cuentan que un médico veterano, al que llamaremos Herrera, sabía más de lo que admitía. En un turno, mientras acompañaba a una enfermera joven, el ascensor se detuvo en el 10º piso. Él no pareció sorprendido. Solo se mantuvo en silencio, respirando hondo, como quien reconoce una presencia inevitable. No cruzó la puerta, no intentó explorar. Se limitó a esperar a que las puertas se cerraran,
y en ese instante, murmuró una oración breve. Después dijo que en ese piso habían visto cosas que no correspondían a la ciencia, que se habían enfrentado a algo que no respondía a medicamentos ni a cirugías. La clínica había sellado el lugar para evitar que se hablara más de ello. Pero había cosas que no podían contenerse con cemento y candados. El rumor más repetido decía que en ese piso, muchos años atrás, habían internado a una mujer con una extraña condición. No dormía, no comía, y su voz, cuando la usaba, parecía salir en varias direcciones al mismo tiempo. Los médicos no lograban diagnosticarla, y su fuerza física, a pesar de la debilidad aparente, era desproporcionada. Hubo noches en que las enfermeras escucharon golpes en las paredes, y voces que respondían en idiomas que ninguna de ellas entendía. Fue entonces que alguien decidió llamar a un sacerdote. El exorcismo, dicen, duró horas. Nadie habla de cómo terminó. Solo se sabe que después de aquel día el piso fue cerrado, y que los pocos que participaron nunca volvieron a hablar del tema. Con los años, los nuevos empleados heredan las historias como si fueran parte del reglamento no escrito. Algunos las descartan, otros las aceptan con resignación. Pero todos reconocen que el ascensor tiene una voluntad propia. Subir en él de madrugada significa arriesgarse a que, sin pedirlo, las puertas se abran en un piso inexistente. Y en ese momento, uno debe decidir si mantiene la calma o si se atreve a mirar de frente lo que espera detrás. Porque en el 10º piso no siempre se ve a alguien, a veces solo se siente. Una mirada pesada, una respiración detrás del oído, un murmullo que no se entiende pero que eriza la piel. Marina aprendió esa lección en carne propia. Una madrugada, cansada de tantas guardias, decidió enfrentar su miedo. El ascensor la llevó directo al 10º piso. Las puertas se abrieron, y frente a ella se desplegó un pasillo interminable, más largo de lo que debía ser. Caminó apenas un paso hacia adelante y escuchó un ruido metálico, como de cama arrastrándose. Después, el lamento de una mujer retumbó en las paredes. No había nadie, pero el sonido estaba allí, envolviéndola. Volvió a entrar de inmediato, y las puertas se cerraron. El ascensor descendió al primero sin que ella tocara el panel. Cuando salió, estaba pálida, con el uniforme empapado en sudor. Nunca más volvió a subir sola. La Clínica 25 sigue funcionando como cualquier hospital, entre emergencias, nacimientos y despedidas. El 10º piso sigue clausurado, y muchos fingen que no existe. Pero el ascensor se encarga de recordarlo. Cada cierto tiempo, de madrugada, se abre en ese nivel prohibido, mostrando un pasillo que ya no debería estar ahí. Los que lo ven regresan con el silencio tatuado en el rostro. Porque saben que el hospital, además de cuerpos, guarda memorias. Y algunas memorias no descansan. Se repiten, se manifiestan, exigen ser reconocidas. Y en Monterrey, dentro de ese bloque gris de concreto, hay un piso que sigue respirando en secreto, esperando a que alguien más tenga el valor, o la desgracia, de mirarlo. ¿Quieres que te prepare también la versión para el gancho de inicio del video con esta historia, en tono oscuro y atrapante, para enganchar al espectador desde los primeros segundos? En Reynosa, Tamaulipas, la torre administrativa de Telmex se alzaba como un bloque envejecido de concreto y cristal que había visto mejores años. De día, los pasillos bullían con secretarias, técnicos y personal que iba y venía cargando expedientes, herramientas o simples tazas de café. Pero de noche, el edificio quedaba vacío, con apenas un par de vigilantes que recorrían el eco interminable de los pisos. Las luces de neón parpadeaban como si dudaran en cumplir su trabajo, y el ascensor central, oxidado y lento, se convertía en el único acompañante de quienes se aventuraban a usarlo. Era en ese aparato metálico donde se concentraba la historia más perturbadora que circulaba entre los empleados, la aparición de una mujer que nunca debía estar ahí. Los trabajadores mayores contaban que, años atrás, una empleada había muerto atrapada en ese mismo elevador. Un accidente brutal, en un tiempo donde los sistemas de seguridad eran más frágiles y la negligencia más común. Nadie mencionaba su nombre, como si protegerlo pudiera evitar invocarla. Sin embargo, su sombra parecía haber quedado atrapada en los pasillos y, sobre todo, en el tercer piso.
Era en ese nivel donde el ascensor se detenía con insistencia, incluso cuando nadie lo solicitaba, como si se tratara de un recordatorio eterno de lo ocurrido. Raúl, un guardia nocturno que llevaba apenas 3 meses en el puesto, fue de los primeros en vivirlo en carne propia. A medianoche, mientras hacía su ronda, escuchó el sonido hueco del ascensor detenerse. No había presionado el botón, ni había nadie en el vestíbulo. Observó cómo la luz del tablero marcaba el número 3 y después las puertas se abrieron con un chirrido prolongado. Ante sus ojos, el pasillo estaba vacío, iluminado tenuemente por lámparas que parecían más débiles de lo habitual. Aún así, Raúl sintió una presión en el aire, una densidad que lo obligó a dar un paso atrás. No vio nada, pero se convenció de que algo había bajado del elevador sin que él pudiera reconocerlo. Con el paso de los días, comenzó a notar un patrón. Cada vez que el ascensor se abría solo en el tercer piso, la temperatura bajaba repentinamente, como si una corriente helada recorriera el edificio. Los espejos metálicos de la cabina, opacos por los años, reflejaban siluetas que no estaban presentes. Algunos empleados de limpieza aseguraban haber visto a una mujer de cabello largo y vestido de oficina, parada dentro de la cabina, observando fijamente, aunque nunca hablaba. Solo permanecía inmóvil, esperando. Un técnico de nombre ficticio, Sánchez, relataba que al terminar su jornada se había quedado atrapado en el ascensor durante más de 20 minutos. El tablero parpadeaba entre el segundo y el tercer piso, y aunque él presionaba los botones, la cabina parecía resistirse a continuar. Fue entonces cuando vio su reflejo en el espejo metálico. Junto a él, apareció una figura femenina que no debía estar allí, piel pálida, expresión vacía, labios apenas entreabiertos como si quisieran pronunciar un nombre. Al abrirse finalmente las puertas, el técnico corrió despavorido, jurando no volver a trabajar horas extra. El tercer piso se convirtió en un lugar prohibido. Los empleados evitaban pasar por ahí de noche, incluso si sus oficinas estaban en niveles superiores. Preferían subir por las escaleras, con tal de no correr el riesgo de que el ascensor se detuviera sin motivo. Sin embargo, había momentos en que no podían evitarlo, reuniones tardías, reportes urgentes, revisiones de sistemas que requerían trabajar hasta la madrugada. Era entonces cuando el ascensor mostraba su voluntad propia. Una secretaria, a la que llamaremos Julia, contó que mientras bajaba al primer piso, el elevador se detuvo solo en el tercero. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo desierto. Julia sintió que alguien se paraba justo detrás de ella. No escuchó pasos, pero la sensación era tan fuerte que se le erizó la piel. En el espejo de la cabina, alcanzó a ver un destello blanco, como el reflejo de una blusa de oficina. Cerró los ojos y apretó los botones con desesperación. Cuando volvió a abrirlos, el ascensor ya descendía al vestíbulo. La historia se volvió un secreto a voces. Algunos lo atribuían a fallas eléctricas, otros a sugestión colectiva. Pero los testimonios se repetían demasiado, y con demasiados detalles similares, como para considerarlos invención. Siempre era el tercer piso. Siempre era la misma mujer. Siempre el mismo silencio abrumador al abrirse las puertas. Incluso los sistemas de seguridad parecían registrar lo imposible. En una ocasión, el encargado de monitorear las cámaras vio cómo el ascensor subía por sí mismo hasta el tercero y se quedaba con las puertas abiertas durante minutos. Revisó la grabación. En el video se alcanzaba a ver una sombra cruzando el marco de la puerta, pero nunca salió nadie del ascensor ni entró nadie al pasillo. Cuando los técnicos intentaron analizar la cinta, encontraron que esa sección estaba distorsionada, como si la señal se hubiera quemado por dentro. El edificio siguió funcionando con normalidad. Los empleados aprendieron a convivir con la anomalía, a no mirar demasiado tiempo el reflejo en los espejos de la cabina y a evitar presionar botones innecesarios. Sin embargo, cada tanto alguien nuevo caía en la trampa, un visitante, un practicante, un mensajero que usaba el elevador sin saber la historia. Ellos eran los más propensos a encontrarse con ella. A la mujer que murió atrapada en aquel accidente y que, según se cree, nunca dejó el lugar. Con el tiempo, algunos comenzaron a llamarla simplemente la señora del tercero.
Una presencia discreta, pero persistente. No se aparecía con estridencia, no lanzaba gritos ni golpes. Solo se hacía notar de forma sutil, un ascensor que se detiene donde no debe, un aire helado en un pasillo vacío, un reflejo que no coincide con la realidad. Esa sutileza era lo más inquietante. Porque significaba que no necesitaba imponerse, le bastaba existir en las grietas de la rutina para sembrar terror. Hoy, quienes trabajan en la torre de Telmex en Reynosa saben que, al caer la noche, el ascensor puede convertirse en un umbral. Las puertas se abren en el tercer piso, aunque nadie lo haya llamado. Y quienes se atreven a mirar, descubren que el vacío del pasillo no está tan vacío como parece. Allí, entre la penumbra y la luz mortecina, una mujer espera. No pide ayuda, no grita, no llora. Solo observa, inmóvil, como si llevara décadas aguardando a que alguien se atreviera a acompañarla en ese trayecto inacabado que quedó suspendido en la memoria del edificio. ¿Quieres que prepare también un gancho narrativo para abrir el video con esta historia, de esos que atrapan desde los primeros segundos y obligan al espectador a quedarse? Si todavía estás aquí después de la tercera historia, significa que el misterio te atrapó tanto como a mí al narrarlo. Si quieres seguir explorando conmigo más relatos donde lo paranormal se esconde en lo cotidiano, te invito a suscribirte. Así no te perderás ninguna de las próximas noches de terror. El Hospital de Especialidades en Guadalajara era un rectángulo inmenso clavado en la ciudad como una losa de concreto y vidrio. De día parecía una colmena administrativa, ventanillas con filas interminables, especialistas que no hacían ruido porque el ruido ya estaba en todas partes, pacientes con papeles doblados en cuatro. De noche, en cambio, el edificio se encogía y respiraba distinto, como si la ciudad no lo tocara. Las lámparas de los pasillos proyectaban un blanco de pecera sobre el linóleo, el zumbido de los transformadores en la azotea marcaba un pulso uniforme. En ese latido mecánico, un detalle rompía la geometría, el elevador del ala oriente, el que el personal evitaba cuando podía, el que muchos señalaban con una mueca breve y un gesto para indicar que mejor el otro. A ese ascensor, con puertas pulidas como espejo, lo acompañaba un apodo que nadie usaba en voz alta a mitad de la noche, el Catrín. El apodo venía de la forma que toman las leyendas cuando la calle y el hospital se tocan, un hombre impecable, de traje oscuro, zapatos lustrados, pañuelo pálido en el bolsillo del saco. No era una silueta desmadejada ni una sombra dolorida, era elegancia de otra época, orden antiguo que no discutía con el brillo del acero. Según el rumor, se mostraba apenas un instante dentro de la cabina, lo justo para que una mirada periférica alcanzara a registrar un cuello almidonado, un alfiler de corbata, la línea perfecta de un peinado que ya no se usa. Después, las puertas cerraban y el ascensor obedecía destinos que nadie había marcado. Alina, residente de clínica médica, entró a ese teatro de metal en su segundo mes de guardias. Había aprendido la topografía diurna del hospital con disciplina de mapa, pero la nocturna tenía su propia cartografía. Sensores que se activaban sin paso humano, carros de curaciones abandonados con un orden que solo el cansancio conoce, fichas de laboratorio que pesan más en la madrugada. Alina usaba el elevador del ala oriente únicamente cuando la urgencia desactivaba rituales, y aún así notaba matices que no sabía colocar. El olor. No era desinfectante ni ozono. Era suavidad vieja de colonia de barbería, una nota de cítrico y talco que parecía haber viajado décadas para quedarse atrapada en ese cubo. Esa primera guardia larga, el panel marcó 8 y la cabina respondió con docilidad profesional. Las puertas se cerraron sin apuro. En el espejo opaco del acero, el reflejo devolvió lo esperable, el pijama azul, los zapatos de goma, el cabello recogido de Alina. Un palmo más a la derecha, una raya de luz describió la forma de una solapa. No era suya. Duró lo que tarda una sinapsis en hacerse consciente. Alina se quedó con esa sensación de haber recordado sin haber visto. El elevador abrió en el 8 y el aire de la planta, más frío que el de abajo, le despejó cualquier superstición. O eso intentó decirse. El vigilante del turno,
Silva hacía su ronda de costumbre con una libreta pequeña y una lámpara que no necesitaba usar. Sabía del apodo. Todos sabían. Sus notas no lo mencionaban, igual que los partes oficiales no registran el modo en que el metal, a veces, parece absorber una presencia. Silva había notado un patrón insólito: el ascensor del ala oriente tenía una preferencia. Si nadie lo llamaba, descendía solo al nivel de transición entre el cuarto y el quinto piso y se quedaba ahí, dormido, como una aguja que busca un surco exacto en un vinilo. A esas horas, el hospital se llenaba de pequeñas insistencias. Esta era la de ese elevador. Con el paso de las guardias, Alina aprendió a distinguir rumores técnicos del mito. Mantenimiento, un hombre moreno de manos anchas al que todos llamaban Becerra. Juraba que la electrónica del ascensor estaba calibrada al día. Revisaba sensores, probaba la cortina fotoeléctrica, escuchaba los rodamientos con una paciencia de relojero. No encontraba falla. A veces, al abrir el cuarto de máquinas, una corriente de aire descendía por el hueco con un frío que no tenía parentesco con la noche tapatía. Nada más. La primera anomalía inequívoca la encontró Alina un miércoles que olía a aguacero. Había que subir hemocomponentes al 6º piso. El ascensor obedeció hasta la planta 3, donde decidió quitarse la prisa. Abrió y proyectó un rectángulo de luz sobre un pasillo vacío. Alina sostuvo la caja térmica mientras miraba el indicador inmóvil, un 3 rojo suspendido en su propio brillo. Hubo un silencio que pesó como un abrigo mojado. Después, sin presión de dedos, el panel marcó un 6, el motor se reanudó con un ronroneo discreto y las puertas, al abrir en el destino correcto, exhalaron ese perfume de barbería que no le pertenecía a nadie vivo en ese turno. La historia del Catrín, contada a media voz en la sala de enfermería, no traía tragedia escandalosa. No hablaba de un accidente grotesco ni de una muerte violenta. Había, en cambio, una elegancia sobria en la manera en que circulaba. El relato ubicaba a un benefactor antiguo, un hombre de apellido que había donado equipo al hospital cuando aún se llamaba de otra forma, cuando los ascensores tenían puertas manuales y el polvo del patio se barría con ritual casi monástico. Ese hombre, decía el rumor, fue paciente un tiempo breve. Llegaba impecable a sus controles, con bastón de madera oscura y pañuelo al pecho. No hizo amigos en el pasillo ni pedía trato especial. Dejó el edificio con el silencio con que se entra a una iglesia. Y, sin embargo, había vuelto de alguna manera, no para reclamar, sino para comprobar. Becerra anotó en su bitácora un hallazgo doméstico, una huella tan precisa en el aluminio del umbral que parecía la presión de un tacón fino y antiguo. No había punta de goma, no había dibujo moderno. Era una firma sin tinta. Alina la vio por casualidad cuando puso el pie dentro. 2 días después, la huella ya no estaba. En su lugar, un brillo más pulido, como si alguien hubiese pasado un paño invisible. Silva, con su paciencia, observaba las cámaras internas. No buscaba lo imposible. Solo quería tener la certeza de que lo que otros describían tenía un correlato mundano. En una madrugada de lluvia, el monitor mostró lo que parecía imposible, la cabina del elevador del ala oriente detenida con puertas abiertas frente a un piso que no coincidía con la altura a la que debería estar. No era el 6º ni el 4º. El pasillo al otro lado de las puertas tenía mosaico con diseño de tablero fino, las placas de señalización eran de latón con tipografía antigua. En la pared, un cuadro ovalado sin imagen colgaba de una cadena corta. Durante exactamente 3 segundos la cámara sostuvo ese plano. Luego, un barrido digital devolvió el pasillo de siempre con sus lámparas frías. Silva no anotó ese episodio en su libreta. Nadie habría creído la frase corta que lo describiría. La segunda anomalía de peso fue silenciosa. En la cabina, el espejo metálico devolvía por un instante detalles que no correspondían a nadie del turno, un alfiler diminuto con piedra oscura, tal vez obsidiana, una costura en la solapa con puntada a mano, un pliegue perfectamente planchado en el pantalón.
Detalles que solo se logran con una mirada atenta y una tradición de ropa hecha para durar. Eran destellos fugaces que la mente desecha por economía cuando el cuerpo tiene prisa con ampollas y sueros. Pero se repetían lo suficiente para formar una suma. En el archivo del sótano, donde el papel adquiere su propio olor a polvo y goma arábiga, Alina encontró, una noche de calma aparente, una carpeta de fotografías sin clasificación. Al hojearlas con esa curiosidad que perfora la fatiga, vio la imagen de una inauguración vieja, médico de bata planchada, comitiva oficial, 2 monjas con cofia, un hombre de traje oscuro estrechando manos. La definición era pobre, pero la postura tenía esa economía elegante que reconoce cualquiera que haya visto retratos antiguos. La piedra del alfiler de corbata reflejaba la luz de un flash de magnesio. Sin nombre en el reverso, sin fecha. La foto volvió a su carpeta con el mismo silencio con que había sido encontrada. Minutos después, arriba, el ascensor del ala oriente se detuvo una vez más en un piso no llamado, abrió a un pasillo que olía a cera de muebles, respiró con esa colonia seca y discreta, y cerró. El hospital siguió en su coreografía de madrugada, un código en urgencias que sube el volumen del aire, monitores que reclaman atención con pitidos, enfermeras que estiran la espalda como para separarse apenas de su propia jornada. La tercera anomalía surgió en medio de esa normalidad tensa. Había que trasladar a un paciente con un goteo ajustado a nefrología. El ascensor de preferencia tenía avería. Tocó usar el del ala oriente. Alina y un camillero empujaron la camilla hasta la cabina. Antes de que las puertas cerraran, una sombra geométrica dibujó una presencia lateral, la que produce un cuerpo bien plantado que guarda distancia por cortesía. El aire frío de la colonia suavizó el olor a antiséptico. El panel no registró dedos, pero marcó la ruta exacta, con paradas delicadamente amortiguadas, como si el motor obedeciera a quien ha tomado elevadores toda su vida con una urbanidad que no se aprende. El viaje duró menos de lo que marca el reloj. No porque el aparato hubiese corrido, sino porque el tiempo se plegó con un efecto de escalera mecánica que bombea segundos. El paciente llegó con su goteo nivelado, el traslado fue limpio, el trámite, exacto. Alina sintió, bajo la piel, el paso sin roce de una supervisión minuciosa. La cabina vacía, al cerrar, reflejó por un latido el brillo remoto de un pañuelo pálido. La guardia siguiente, un corte de energía breve obligó a Becerra a revisar el cuarto de máquinas. El banco de baterías respondió sin drama. Al cerrar la tapa del registro, el técnico vio, en el borde del metal, un pliegue de tela blanco atrapado como un pétalo de papel. No era papel. Era la esquina de una gasa limpia. La retiró con 2 dedos, más por reflejo que por miedo. La guardó en el bolsillo y siguió. Esa gasa reapareció, doblada con perfección, en la repisa del interior de la cabina, junto al panel de botones, como se deja una señal privada en un sitio que uno visita con frecuencia. Nadie lo comentó en voz alta. El rumor del benefactor tomó cuerpo sin necesidad de nombres. Se podían reconstruir los hábitos de un hombre sin anécdotas, puntualidad de museo, cortejas de viejo cine, un gusto por la exactitud y el brillo. No había reclamo en su presencia. Había inspección. El ascensor parecía su sitio preferido no porque en él hubiese ocurrido algo, sino porque un elevador es la costura que sostiene un edificio vertical, ahí se verifica el cuidado, ahí viajan las urgencias y los pequeños desastres evitados, ahí se miden la prisa y el respeto. El Catrín, sin pronunciarse, parecía certificar que esa costura se mantuviera firme. Una madrugada de domingo, con el hospital lacio de cansancio, el elevador del ala oriente decidió abrir en un nivel que no estaba en los planos. Alina iba sola con una bandeja de tubos rotulados. Las puertas se separaron con esa cortesía que ya le reconocía. Al otro lado, un corredor corto con piso de terrazo en damero y una pared con listón de madera encerada. En el extremo opuesto, una ventana ciega velaba una claridad imposible. Nada de eso pertenecía al edificio actual. No había polvo, no había humedad.
Solo limpieza antigua y ese olor a colonia con talco que no ofende a nadie. El instante duró lo suficiente para que un cuerpo entienda que ha sido invitado a mirar, no a pasar. La cabina cerró, el motor retomó su zumbido de siempre, el panel marcó el piso correcto, y la noche continuó con su economía. Silva, abajo, hacía su lista. El monitor de cámaras, por única vez, se quedó negro 2 segundos exactos a la misma hora. En la sala de enfermería del sexto, una hoja de indicaciones quedó alineada como con regla a un costado de la carpeta, pese a que nadie recordaba haberla acomodado así. En el cuarto de máquinas, Becerra encontró el tornillo de una tapa apretado con una lógica de relojero que no es la suya. Retoques invisibles sostenían el orden. Conforme se acumulaban esas pequeñas evidencias, el miedo cambió de forma. Dejó de ser pánico supersticioso y se volvió respeto. Alina elaboró reglas privadas: si el ascensor abre sin ser llamado, dejarlo respirar un segundo; si huele a colonia seca, poner el pie al centro de la cabina, no en la orilla; si el espejo devuelve un alfiler que no corresponde a nadie, mirar de frente, parpadear una vez y seguir. El hospital, con su mezcla de ciencia y rutina, agradece los rituales discretos. Una noche, cerca del amanecer, llegó a urgencias un caso limpio de bisturí, abdomen que requería mano hábil. El quirófano aguardaba arriba con precisión de reloj. En el trayecto hacia el elevador de siempre, un carro de paro ocupaba la ruta. Tocó la cabina del ala oriente. Las puertas se abrieron como si lo hubieran previsto con horas de ventaja. El aire dentro estaba recién planchado. El indicador trazó una línea de números sin saltos, y la aguja electromecánica, con su ruido casi borrado por tantos años de uso, marcó cada piso con una disciplina puntual. Alina sintió, en la presión de la mano sobre el barandal, la compañía exacta de un silencio. En el nivel del quirófano, el umbral brilló más de lo esperado, como si un pie hubiese pulido esa franja de aluminio con el hábito de décadas. La camilla cruzó con la facilidad de un gesto bien aprendido. Afuera, la madrugada empezó a perder su filo. Después de esa intervención, el elevador pareció contento. Durante días obedeció a la primera, sin capricho de pasillos fantasma ni de tensiones para contemplar corredores prestados de otro tiempo. El Catrín, si estaba, se quedó en un rincón sin espejo. Volvió, sí, en detalles menores, un pliegue perfecto en una cortina de la cabina, una mota de polvo ausente donde debía haberla, el aroma breve y limpio que cruzaba como una brisa educada cuando nadie lo esperaba. Los meses dieron vuelta a su calendario. Alina ascendió en confianza profesional y en costumbre de noche. De vez en cuando, la presencia elegida se hacía notar. Bastaba con la sombra precisa de una solapa que el metal decide recordar por un segundo, bastaba con una alineación improbable de papeles en el carro auxiliar de la cabina, bastaba con la sensación de que los zapatos de alguien, lustrados hasta poder verse en ellos, habían marcado su compás sobre el piso de goma y ese compás se adhería al oído como un metrónomo antiguo. El hospital de especialidades continuó siendo el bloque de siempre, con sus ángulos y sus ritmos. El elevador del ala oriente siguió abriendo y cerrando con obediencia, salvo cuando prefería recordar. En esos interludios, el edificio parecía escuchar a su propio huésped. No era una súplica ni una queja. Era un pase de lista. Una comprobación minuciosa en el sitio exacto donde se cruzan todas las historias verticales del hospital. El Catrín no buscaba reencontrarse con nadie ni contar nada. Su función, si una presencia así puede tenerla, era asegurarse de que el trayecto entre un piso y otro, entre una urgencia y su puerto, entre un cuerpo y su cuidado, se cumpliera con la decencia y el pulso con que se abotona una camisa antes de salir a la calle. A veces, un recién llegado preguntaba por qué el personal evitaba ese elevador de noche. Recibía una respuesta simple: porque es mañoso. Lo demás no necesitaba explicarse. Y, sin embargo, los que sabían dejaban, de vez en cuando, una flor pequeña prensada entre dos hojas de papel y la olvidaban en la repisa interior. No por superstición. Por cortesía. Al abrirse las puertas y cerrar,
la hoja quedaba derecha, como si alguien la hubiera ajustado con 2 dedos invisibles. Cuando Guadalajara se despierta y el mercado de abastos vuelve a su ruido sin tregua, el hospital recobra su cara pública. El ascensor del ala oriente luce idéntico al de enfrente. Los espejos repiten pijamas azules que suben, camillas que bajan, visitas con ojos hinchados. El Catrín, si acaso, elige esas horas para desaparecer. Reaparece cuando la ciudad baja el volumen y un hilo de colonia discreta viaja en el aire con la terquedad de los buenos hábitos. En esa terquedad hay una promesa que el edificio, a su manera, parece cumplir cada noche. Alguien vigila, sin exigir nada a cambio, que el trayecto se haga como debe hacerse. Que las puertas cierren con una pausa exacta. Que el viaje dure lo justo. Que la elegancia, incluso en un cubo de acero, proteja lo esencial. Y que, así, las formas, esas que parecen no importar, salven, sin anunciarlo, lo que de verdad importa. En Mazatlán, a una cuadra del malecón donde la brisa salina lima cualquier metal con paciencia de siglo, un hotel arteco se levantaba como una caja de música detenida. De día parecía un escenario amable para turistas de piel tostada y lentes oscuros, de noche, sin embargo, los pasillos estrechos y la escalera central recobraban un filo que solo tienen los sitios viejos cuando queda poca gente para mirarlos. El ascensor, con su cabina angosta y su espejo de acero opacado por miles de respiraciones, era el corazón y el capricho del edificio. Subía y bajaba con un zumbido suave, casi elegante, pero a veces interrumpía la ruta y se abría en pisos que nadie había pedido, como si obedeciera a un llamado que se mantenía por debajo del ruido del mar. Para no comprometer a nadie, el hotel se llamará aquí Mirador del Mar. El recepcionista nocturno, un hombre discreto y metódico al que llamaremos Valentín, llevaba tantos años ahí que podía anticipar el momento exacto en que los ventiladores del vestíbulo comenzaban a vibrar con el aire húmedo. Conocía a los huéspedes habituales por la forma en que pulsaban el timbre, por la rigidez de sus maletas, por el tipo de cansancio con el que entraban desde el aeropuerto. También conocía la leyenda que corría entre el personal, el ascensor que abría puertas en pisos vacíos, el eco de pasos sin figura, la mención de un huésped de otra época cuyo nombre ya no aparecía en ningún registro. Nadie lo decía en voz alta, pero todos dejaban un espacio de silencio cuando el ascensor se detenía sin motivo en el piso 9 y, tras una espera exquisita, cerraba sin que nada hubiera sucedido. El turno de madrugada pertenecía a un puñado de personas que se movían como sombras con oficio. Un vigilante con ojos de pescador curtido, un técnico de mantenimiento que olía a grasa limpia y madera barnizada, y una camarista de guardias mixtas a la que llamaremos Lía. Lía había llegado por necesidad y se había quedado por ritual. Aprendió pronto a leer las habitaciones por su olor, colonia fresca y humedad de ropa tendida en los balcones, bloqueador solar abierto a destiempo, el rastro agrio de una hielera que ya no enfría. Aprendió también a escuchar el ascensor. No el motor, que se comportaba como un gato bien alimentado, sino otra cosa, una respiración ajena a cualquier mecanismo. La primera noche que el ascensor jugó con ella fue en temporada baja, cuando los pasillos vacíos amplifican cada golpe de puerta. Lía subía con un carro de blancos para reponer toallas. Pulsó el 4 e hizo el inventario mental de las habitaciones pendientes, los sobres de cortesía, las tarjetas en el pestillo. El ascensor obedeció al principio, pero antes de llegar a su piso se detuvo en el tercero. Se abrió con una deferencia anticuada, como si saludara. El corredor del piso 3 estaba desierto. Las lámparas proyectaban una luz amarilla que avivaba el color de los azulejos. Lía contuvo el impulso de asomarse y dejó que la puerta volviera a cerrarse. Cuando la hoja se juntó, un olor a colonia antigua se deslizó por debajo, tenue y seco, impropio de un huésped contemporáneo. No le dio importancia. Los ascensores a veces se equivocan. El segundo gesto llegó 2 noches después. Esta vez, Lía bajaba sola, pensando en la sopa caliente que prometía la cocina del personal. Pulsó el 1. El panel marcó descenso. A mitad de camino, la cabina se detuvo, vibró con un sonidito indeciso y se abrió a un nivel que no pertenecía a ningún piso del hotel. Lía vio un pasillo corto y extraño.
Un mosaico diferente, un zócalo de madera encerada, una lámpara con pantalla de tela en cuya costura asomaba un hilo oscuro. No había puertas visibles, solo un marco al final, similar a una ventana ciega. El aire que entró a la cabina tenía olor a sal y a nuez moscada, como si alguien hubiera vertido unas gotas de un perfume en desuso. La puerta permaneció abierta 3 segundos impecables y se cerró luego con la discreción de un camarero de otro siglo. El ascensor continuó hasta la planta baja. La cocina estaba tan sola como siempre. La sopa sabía a rutina. Valentín llevaba un cuaderno donde apuntaba incidentes. No escribía fantasmas, anotaba tiempos, sonidos, pequeñas anomalías. Descubrió que el ascensor parecía preferir ciertas horas para su rareza, el intervalo entre las 2:47 y las 3:12 de la madrugada, cuando el malecón se quedaba sin música y el oleaje recortaba su rumor en los pilotes del muro. En ese tramo, el ascensor elegía abrir en el 9º piso aunque nadie lo llamara. Algunas noches, el espejo devolvía la sombra de una solapa antigua, el borde de un sombrero de ala estrecha que ya no se usa bajo el sol del Pacífico. A veces, al cerrar, quedaba en el umbral una marca húmeda, como si un zapato bien lustrado hubiese tocado el aluminio y se hubiera retirado en silencio. La historia del huésped que desapareció era un murmullo garduño, más deseo de relato que registro. Alguien decía que había sido un hombre joven que no volvió de su paseo nocturno y dejó sus documentos en la caja fuerte de la habitación. Alguien más prefería pensar en un viajero con ganas de quedarse que, sorpresivamente, aprendió a no irse nunca. En el cuarto de mantenimiento, 3 fotografías en blanco y negro descuadradas mostraban el hotel con otro nombre, otro letrero, otros autos en la acera. En una esquina, recortado, un hombre de perfil serio y traje entallado miraba hacia un punto fuera de cuadro. Nadie lo reconocía. Nadie supo alguna vez a quién pertenecía esa imagen. La presencia empezó a perfilarse a través de cosas pequeñas. Un boleto de consigna olvidado apareció una madrugada en el suelo de la cabina, fechado con un año que ya no era de nadie. Un pedazo de papel membretado, con el logotipo antiguo del hotel, emergió plegado detrás de la repisa del panel de botones y no llevaba letra visible, solo una línea subrayada sin tinta. Un perfume seco, con nota de almendra, subió con el ascensor desde el sótano hasta el 7º sin ser arrastrado por ningún pasajero. Lía recogía esas pruebas difusas con la reverencia que se tiene ante lo que no se entiende y las dejaba en el cajón de objetos extraviados, como si la administración de lo extraño fuera también parte de su contrato. El hotel respiraba, y en su respiración había mareas. En temporada alta, el ascensor callaba sus caprichos, tal vez por pudor ante tanto cuerpo vivo. En el primer respiro de octubre, con pocos huéspedes y noches de viento que sacuden tendederos ajenos, volvió a exigir atención. Lía subía con un cubo y una mopa. En el piso 5, la cabina se detuvo y abrió. El pasillo estaba en penumbra. En el ángulo del techo, un lagarto diminuto se pegó como una coma verde a la moldura. El olor a colonia cruzó otra vez, más claro, con ese matiz de barbería en tarde de domingo. La cabina no cerró enseguida. Esperó como si aguardara a alguien. Lía sintió en el estómago la suscripción de un compromiso que no había firmado. Pulsó el botón de cerrar. La puerta obedeció con amabilidad profesional. El vigilante, al que llamaremos Quintero, notó huellas de humedad al amanecer. No eran charcos de lluvia ni goteos de aire acondicionado. Eran 2 marcas pulcras de suela, depositadas a una distancia que sugería un paso contenido. Se perdían frente al espejo y no tenían continuación. Quintero tomó una foto con su celular y se la enseñó a Valentín sin comentario. Valentín asintió y guardó el teléfono. Ninguno anotó nada. La cámara de seguridad del pasillo devolvió, a esa misma hora, un parpadeo de interferencia como los de la televisión vieja cuando alguien pasa frente a la antena y el mundo pierde 2 líneas de imagen. La noche que trajo la tormenta fue distinta. El viento llegó desde el mar con un zumbido grave y el hotel, que conoce esos empujones desde que lo inauguraron, se apretó un poco contra sí mismo. Valentín revisó linternas, Quintero aseguró una puerta del estacionamiento, Lía recogió almohadas de los balcones para que no se humedecieran.
A las 2:53, el ascensor cortó su trayecto en seco. La luz de la cabina no se apagó. El panel quedó sin números. El espejo devolvió un brillo extraño, como si en él se reflejara una lámpara que no estaba ahí. Lia, que esperaba en el vestíbulo con un paquete de sábanas plastificadas, sintió el vacío esa décima de segundo que anuncian los cambios bruscos de presión. El ascensor volvió a encender su indicador con parsimonia y marcó un piso inexistente. La puerta se abrió a un corredor que ningún plano contemplaba. El piso era de damero fino. El zócalo de madera brillaba con cera reciente. Al fondo, en una mesa diminuta, reposaba un sombrero de ala corta con una hendidura en la corona. El aire trajo una bocanada limpia de colonia a base de bergamota y algo más oscuro, quizá benjuí. Lia dio un paso hacia atrás. El ascensor cerró con un suspiro, marcó el 9 y subió. En el piso 9, las habitaciones estaban todas vacías. Nadie alquilaba esa planta en temporada baja. Las puertas cerradas parecían retener el aliento. Lia empujó su carro hasta el primer cuarto. Encontró, sobre la colcha, una tarjeta con el logotipo antiguo del hotel y una frase breve sin firma que no repetiremos aquí, porque pertenecía a otra persona y a otra noche. Junto a la tarjeta, doblada con una precisión que no se aprende en cursos, una servilleta de lino con un borde de hilo azul. Lia guardó ambos objetos como quien cuida una carta extraviada que debe llegar aunque hayan pasado décadas. Valentín recibió la tarjeta en el mostrador como si recibiera una pieza de porcelana. Abrió el cajón, la colocó junto a los objetos sin dueño y entendió, sin decirlo, que aquello era lo que el ascensor llevaba tiempo intentando devolver. El hotel se acomodó un poco con ese gesto, como una espalda que encuentra el cojín exacto. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. El ascensor se comportó como cualquier ascensor. Lia limpió espejos que devolvían únicamente su reflejo con ojeras. Quintero aprovechó para cambiar una bombilla perezosa. Valentín recuperó el hábito de los crucigramas nocturnos. La brisa dejó en paz a las plantas en macetas del vestíbulo. El mar siguió siendo mar aunque nadie lo mirara a esas horas. Sin embargo, lo excepcional a veces regresa como un hábito fino. Pasado un tiempo, el ascensor volvió a abrir solo en el 9º. No hubo corredor falso ni olor de barbería. Hubo otra cosa, una alineación improbable. Las puertas de 3 habitaciones se quedaron exactamente entreabiertas lo mismo, con el mismo ángulo, como si una mano invisible hubiera pasado por el pasillo ajustando la geometría antes de retirarse. En el umbral del ascensor, una huella más, diminuta esta vez, redonda y húmeda, marcó la goma del piso. No era de zapato. Era de bastón. Un círculo pequeño, sin barro, recién impreso. Lia entendió la cortesía y empezó a practicar la suya. Cada vez que subía, dejaba el carro de blancos a una distancia exacta de la puerta, ni más cerca ni más lejos, para no estorbar. Acomodaba las toallas por tamaños, con un pliegue que solo se nota cuando se tiene tiempo de mirar. Nunca dejó nada en el suelo de la cabina. Elevó su oficio a un pequeño ritual que el ascensor recompensaba con viajes rectos y silenciosos. Las noches en que el perfume antiguo reaparecía, Lia se paraba al centro, inclinaba apenas la cabeza y dejaba que el aire hiciera su ronda. El gesto no buscaba provocar, buscaba reconocer. Con el paso de los meses, el rumor sobre el huésped se volvió aún más sobrio. Ya no hablaba de desapariciones ruidosas ni de tragedias de periódico. Se parecía más a una historia de interrupciones mínimas y tareas pendientes. No había un muerto que quisiera asustar, había un recorrido que todavía quería terminarse de la manera correcta. El ascensor era el hilo que unía a ambas orillas del tiempo. Una madrugada de marzo, cuando el calor todavía se tolera y el malecón suena lejano, el ascensor detuvo su marcha entre el 6º y el 7º. La puerta se abrió a un hueco que no daba a ninguna parte. Un rectángulo de penumbra como si el edificio hubiese parpadeado y, al hacerlo, dejado visible un músculo interno. Lia permaneció en la cabina y sostuvo con ambas manos una pequeña caja olvidada por un huésped esa tarde. Sabía que debía entregar ese objeto al amanecer. La puerta se cerró sola, el ascensor subió al 9º y abrió.
Sobre la alfombra del pasillo, a un lado del número 9, alguien había colocado, con exactitud, una flor prensada que no pertenecía a ningún jarrón del hotel. Era una bugambilla de color tenue, sin polvo, ajena al viento. Valentín guardó la flor en una libreta, donde a veces guardaba monedas descontinuadas. No anotó nada, pero decidió algo práctico. Cada sábado, antes de la madrugada, revisaría el cajón de objetos extraviados y pondría en primer lugar los papeles antiguos, como si los preparara para que un cartero invisible pudiera por fin recogerlos. A partir de entonces, hubo menos caprichos y más precisión. El ascensor, satisfecho con ese orden, limitó sus gestos a pequeñas señales. El tintineo suave de una pieza de metal en el techo, un relucir pulido que no duraba más que un bostezo, la sombra de una mano que no se cierra sobre ningún botón y, pese a ello, marca el piso correcto. Quien llegue una noche cualquiera al mirador del mar notará un detalle solo si está atento: el ascensor se abre a veces en el 9º sin que nadie lo haya llamado. No sale ni entra persona alguna. Durante un segundo el aire se enfría como el interior de un guardarropa ordenado. Huele, muy apenas, a colonia con bergamota y almendra. La puerta espera una pausa justa y se cierra. Nada más. Quien trabaja ahí entiende que ese segundo vale por una historia completa. Algo que se quedó a mitad de camino encontró su manera de llegar. Y en un edificio con vista al Pacífico, donde la sal recorta y afina todo, hay un ascensor que aprendió a comportarse como las mareas: insiste, retrocede, vuelve, ajusta, y a su manera, sin pedir permiso ni disculpa, termina por poner cada cosa en su sitio. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta noche de ascensores que abren puertas donde no debería haber pisos. Si te gusta este tipo de historias y quieres volver mañana, te invito, sin prisa, a suscribirte y dejar tu like. Me ayuda a seguir trayendo relatos cada noche. Cuéntame en los comentarios si alguna vez un ascensor te hizo sentir que no ibas solo. Compartir este video con alguien que tomaría el elevador ahora mismo, quizá no sea tan buena idea. Cerramos por hoy. Y recuerda, si el panel marca un piso que no pediste, no seas tú quien dé el primer paso. Buenas noches.